Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a la semana número 4. Estos han sido unas semanas muy bendecidas, ¿verdad? A través de nuestra campaña Somos Uno. Espero que usted se haya gozado con los grupos pequeños que se han dado en estas semanas. Hoy estaremos hablando del tema Viviendo la Palabra. Soy el reverendo Carlos Peña, pastor de la iglesia de Nazareno en Downey. Es un gozo estar con ustedes. Le invito a que repita conmigo, por favor, el versículo para memorizar, que se encuentra en Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Antes de continuar este video, me gustaría invitarle a que por favor le ponga pausa y haga la pregunta ahí con sus amigos, hermanos de la iglesia, en su grupo pequeño, ¿cuál es su versículo favorito de la Biblia? Y comparta el por qué es su versículo favorito. Por favor, tome este tiempo y hagan pausa en este momento a este video. Continuaremos en unos momentos. En el libro de Josué, capítulo 1, Dios está haciendo un llamado a su siervo para que tome el liderazgo de su pueblo. Moisés había muerto y Josué había sido el escogido por Dios para continuar la misión de llevar a Israel a la tierra prometida. Josué empieza a recibir instrucciones y promesas de parte de Dios, cómo va a ser él. Y dice así, versículo 4, dice, nadie te va a poder hacer daño. Yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, pero esfuérzate, sé valiente, repartirás la heredad y serás prosperado en todo lo que hagas. Pero ¿cómo va a ser esto? En el versículo 8, Dios le da la clave para que estas promesas e instrucciones de Dios se hagan una realidad en su vida. Y le invito a leer conmigo una vez más, en voz alta, este versículo. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, hermana, si usted está en búsqueda de una relación más íntima con Dios, si usted quiere encontrar un propósito para su vida, si usted quisiera tener la presencia del Espíritu Santo y del Espíritu de Dios en su vida fuertemente, quisiera invitarle a que ponga atención y reflexione conmigo en esta lección. Hay que dar lugar a la palabra de Dios. Por eso en este versículo veremos 3 instrucciones que Dios le da y una cuarta más, el cual es el resultado de obedecer la palabra de Dios. El número 1 dice, no te apartes de la palabra. El versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Qué importante es tener disciplina en la lectura de la palabra de Dios, porque en ella encontramos las instrucciones necesarias para vivir una vida que agrada a Dios, una vida santa, una vida de bendición. Yo no sé usted, pero ¿ha tratado usted de armar un mueble sin seguir las instrucciones? ¿Cómo le fue en el resultado? Una vez este servidor compró un guardarropa para armarlo en casa. Y según yo tenía la experiencia de armar muebles. Así que empecé armándolo en la sala de mi casa. Leí el instructivo a medias y ¿cuál fue mi sorpresa? Que me sobraron piezas. Pero ese no fue mi error más grave. Mi gran error fue que ese guardarropa era para un cuarto y yo lo armé dentro de la sala. Cuando quise meterlo al cuarto, ¿qué creen? No entraba. Busqué la manera por aquí, busqué la manera por allá y no podía meter ese guardarropa dentro del cuarto. Así que fui a las instrucciones. Y cuando empecé a leer las instrucciones me di cuenta que en rojo decía, y la primera instrucción decía, importante, revise las medidas del lugar donde colocará el mueble y de su puerta antes de armar el mueble. Obviamente yo no me dejé guiar por las instrucciones y el mueble quedó en la sala como un recordatorio de la importancia de leer y seguir las instrucciones en todo tiempo. Esto es un buen ejemplo, hermanos, que la palabra de Dios no se puede obedecer a medias. La obediencia a medias es desobediencia. Por eso la instrucción de Dios para Josué fue, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si Josué deseaba ver la bendición de Dios a su vida, no debía apartarse ni a derecha
ni a izquierda. Debía seguir la ley de Dios obedientemente. Por eso la instrucción es: no se aparte usted de la palabra de Dios. Inclusive el Salmo 119, 105 dice de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, una cosa más que me gustaría recalcar en este versículo. Este versículo dice: no te apartes de la palabra, de tu boca. Es un buen recordatorio, hermanos, que un buen libro cristiano, un buen comentario, un estudio o un buen sermón no puede reemplazar la palabra de Dios. Es muy importante que usted lea la palabra, porque dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que le quiero retar a que por favor tome la disciplina hoy mismo de leer la palabra de Dios. En ella usted encontrará palabras de vida, palabras de amor, palabras de paz y sabiduría para su diario vivir. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo punto: meditar en la palabra. El versículo 8 dice también: sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar? El diccionario teológico Beacon define meditación de la siguiente manera: es el acto de pensar cuidadosamente para buscar o considerar una verdad. Entre los cristianos es una forma de reflexionar donde participa la memoria, la imaginación, las emociones, el intelecto, con el fin de alcanzar conocimiento y crecimiento espiritual. La instrucción para Josué de parte de Dios fue que meditara en la palabra. ¿Qué significa esto para nosotros? Que piense cuidadosamente, inteligentemente, con razonamiento, y que considere con todo su ser, alma, espíritu y cuerpo los mandamientos de Dios. Pero la pregunta surge: ¿cada cuánto debe hacer esto Josué? Meditarás en este libro de la ley. ¿Cuánto? Día y noche. Día y noche. ¿Cada cuánto tenemos que usted y yo meditar en la palabra, hermanos? Todos los días, día y noche. Es importante leer la palabra de Dios, pero es más importante meditarla. La reflexión seria de la palabra nos confronta, nos redarguye, nos ayuda a crecer en la vida espiritual, emocional e intelectual, y nos da sabiduría en la toma de nuestras decisiones. Una buena manera de empezar meditando es haciendo quizás estas preguntas cuando usted hace sus lecturas devocionales. ¿Qué me está diciendo Dios a través de la palabra? ¿Qué significa esto para mi vida? Y lo más importante, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Recuerda usted la pregunta que le hice al principio? ¿Cuál es su versículo favorito? ¿Y por qué es su versículo favorito? Este es un pequeño ejercicio para meditar, para reflexionar por qué ese versículo ha sido importante en mi vida, cómo se ha hecho una realidad en las personas que me rodean y en mi propio ser. Por ello el mismo Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Medite la palabra, hermanos. No apartarse, medite en la palabra. Y ahora nuestro tercer punto: guarda la palabra. El versículo 8 dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Guardar la palabra significa obedecer la palabra, pero para obedecer hay que creer en la palabra de Dios. Usted no obedece a alguien simplemente porque sí. Usted obedece a alguien que tiene autoridad. Si usted va manejando su carro y escucha las sirenas, es un policía. Y si usted no se para, usted va a tener las consecuencias de no pararse. Si usted está en su grupo pequeño y en esos momentos alguien toca la puerta y es un bombero, y el bombero les dice que tienen que salir, ustedes tienen que obedecer. Es una persona con autoridad. Y si no obedecen, es posible que posiblemente pierdan su vida. La desobediencia no es otra cosa que incredulidad, y la incredulidad hacia Dios es pecado. Cuando yo digo que creo en la Biblia como libro inspirado de Dios, pero no obedezco su palabra, estoy siendo desobediente y estoy siendo incrédulo. No importa cuánto conozcas de la Biblia, cuánto digas creer en la palabra de Dios, cuántas Biblias tengas en la casa, si no guardas y vives la palabra de Dios, no eres una persona obediente a Dios, y usted y yo queremos ser hijos obedientes a Dios. Cabe decir esto: hay muchas personas que también quieren defender la integridad de la Biblia. Se preocupan por defenderla con argumentos
en contra de aquellos que quieren destruir la palabra de Dios. Pero sabe una cosa, a veces su vida no refleja lo que dice la palabra. El creer y el obedecer la palabra de Dios van de la mano. Seamos congruentes con lo que decimos de la palabra de Dios, pero también con lo que vivimos. Recordemos nuestros puntos: no apartarse, meditar en la palabra, guardar la palabra, y nos dará como resultado una bendición muy hermosa. Bendición en la palabra. Dice el versículo 8, lea conmigo por favor: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas personas han pintado un cuadro mostrando que el cristianismo, ser cristiano, es muy difícil. ¿Difícil por qué? Porque hay que disciplinarse, porque hay que ofrendar, porque hay que diezmar, porque hay que servir, porque hay que amar y hay que servir. Pero la realidad es que es más difícil ser una persona pecadora y sin Cristo. Piénselo un momento. Es más difícil ser una persona pecadora y sin Cristo. ¿Por qué? Si usted no vive y sigue la palabra, usted se dará cuenta que la vida de pecado siempre trae dolor, trae aflicción, trae tristeza, trae otro tipo de estilo de vida como fornicación, adulterio, mentiras y cosas que no agradan a Dios. E inclusive siempre nos da la inseguridad de no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. La Biblia le llama a esto a vivir en pecado, y el pecado nos separa de Dios. Vivir una vida en pecado es estar muertos en nuestros delitos y pecados. Pero sabe una cosa, un muerto no puede disfrutar la vida porque está muerto. Por eso es más difícil ser un pecador. Pero sabe una cosa, si usted lee la palabra de Dios, usted encuentra en él gozo, esperanza, amor, paciencia, bondad, fe. Cosas en las cuales usted puede ser la persona más feliz con un propósito en esta tierra. El Salmo 128:1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Por eso el versículo 8 del capítulo 1 de Josué termina diciendo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo es una promesa de Dios. Hay bendición al que teme a Dios. Hay bendición al que anda en sus caminos. ¿Cómo puedo andar en sus caminos? Guardando la palabra de Dios. Hermanos, concluyendo, no apartarse, meditar en la palabra, guardar en la palabra siempre traerá bendición para su vida. Pero quiero recalcar esto. Es importante notar lo siguiente: no leemos para obtener más bendiciones materiales de Dios nada más, o solamente para tener gozo en nuestro corazón. Leemos la palabra de Dios porque en ella encontramos una relación personal con Cristo Jesús. En ella nos nutrimos y nos edificamos y crecemos a través de las Escrituras. La bendición más grande de leer la palabra de Dios es que puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y podemos decir como el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Quisiera desafiarle esta semana: llegue temprano a escuela dominical. Vaya con su maestro y dígale: yo quiero mejorar en la lectura de la palabra de Dios, en el estudio. ¿Qué puedo hacer al respecto? Creo que su maestro de escuela dominical sería la persona más indicada, más importante todavía. El ir a escuela dominical, hermanos, es la forma en que usted puede crecer en la palabra de Dios. Ahora, segunda cosa: si usted a estas alturas del año usted no ha leído, no tiene un plan de lectura bíblica, le invito a que haga un plan de lectura bíblica. Y si usted no sabe cómo, hable con su pastor. Hermanos, es un gozo haber compartido con ustedes esta lección. Viva la palabra. Dios les bendiga. Hagamos una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra y la gloria. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado las instrucciones de cómo debemos vivir en esta vida y cómo agradarte. Pedimos, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Un placer haber estado con ustedes.